Humanaka haksatoqinqa ma institución ukhamata irnakas apjaraki kitinakasa akaq allpaqta arwanaka qarwata arwanaksa akatoqitqa ñamakisa apanipjaraka t'asiñataka ksatoqirukut humanaka uka qarwata arwa sañani allpaqta arkunarus kutijta yapjaraka hermano qanaysta oñani. A ver, primeramente, hermanita, muy buenas tardes. Halala, hermano. Primeramente, saludar a mis hermanos ganaderos, a la familia ganadera, ¿no? Del hito 16, 15, 14 y demás, ¿no? De los 3 departamentos, a los 1.200 socios y accionistas. Saludarles a todos ellos. Primeramente, yo quisiera decir, hermana, nosotros cuidamos las alpaquitas. Una vez cuidado, esquilamos las alpacas. Una vez esquilando, lo traemos pues a la empresa para que ellos lo procesen, hacen la preselección y luego lo procesan. De eso salen los hilos, de ahí ya salen las prendas ya acabadas. Puede ser para exportación, bueno, aquí mismo también se puede vender, ¿no, hermanita? Entonces, ¿dónde que nosotros de eso vivimos, hermana? En nuestro lugar de vivencia, ¿no? Como ganadero, no hay producción. No hay chacras, nosotros vivimos de la ganadería, nosotros vivimos de nuestras alpacas, nosotros vivimos de nuestras llamitas, vivimos de la carne. Entonces, hermanita, ¿dónde que nosotros nos vemos bien afectados? Porque la verdad, viendo todas nuestras carencias, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres, con una visión, han invertido su dinerito para que haya primeramente para que haya una asociación que se haga acá y luego Coprocá. Entonces nuestros padres fueron visioneros, querían a la carencia que sufríamos nosotros, ¿no? Entonces querían mejorar su vivencia, la vivencia de vivir, porque nosotros para ese entonces nadie valoraba nuestra carne, tampoco valoraban nuestras fibras. Entonces, por donde que nosotros mismos, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, buscaron su vivencia, buscaron ayuda, porque como nosotros vivimos en lugares aislados, o es en la frontera de Chile, alrededor de todo ese lado, hay harto frío, hermana, hace frío, estamos en la altura, estamos casi en la raya de Chile también, hermana. Entonces, por ese lado fuimos, no sé, hermanita, pero en estos momentos nuestros hermanos hicieron la empresa, ¿no? Donde que ahora, ¿no? La empresa ya tiene, pues, aquí están ya a la mira, ¿no? De la empresa de los hermanos ganaderos, de los hermanos originarios, ¿no? Que se hicieron la propia empresa con su propio esfuerzo. ¿Quiénes van mirando? Los de la Federación de Américo Dante, Freddy Cinca, Freddy Castro, donde ellos... Nosotros interiormente hubo problemas, ¿no? De desfalco, todo eso, pero ahora en una conciliación con los trabajadores, también este anterior directorio de David Olivares López, se desfalcó, pues hasta no pagó los AFPs, infinidad de cosas, se prestó del banco, no pagó los impuestos, ni los municipales, y en lo cual nos deja pues, afectado a la familia ganadera, que su único patrimonio en Bolivia como hermanos originarios, lo tenemos, hermano, y es un orgullo para nosotros también, y ahora se ve afectado, donde que aquí, por ejemplo, esos 3 señores donde que yo le iba nombrando, su interés personal de ellos, la verdad no sé qué interés será, donde que intervinieron ellos en nuestro convenio entre trabajadores y empleadores que seríamos nosotros, ¿no? Nosotros de buena fe quisimos ofrecerle el único patrimonio que teníamos, ¿no? Que era de Coprocá, darles a ellos, pero ellos nos rechazaron y la única visión de ellos es querer tener la empresa social por donde cual nosotros no los vamos a permitir y en una reunión extraordinaria, ordinaria, nuestros hermanos ganaderos decidieron, ellos tomaron, ellos dijeron, ¿qué cosa dijeron? Dijeron que ya, que pare de trabajar, sí, que pare de producir, ya que no hay dinero, no hay liquidez, entonces por eso ya fuimos a inclusive
tampoco el predio donde que estamos no es nuestro, pues nos dijeron que desalojemos, nos dieron 24 horas para desalojar, donde que ahora no nos quedó otra que dar los memorándums a los trabajadores, ya que en N veces ellos no quisieron, y también ellos conocían cómo estaba la empresa. A fuerzas nosotros les reincorporamos, pese que ellos sabían de que no había dinero. Muy bien. Entonces, en su pleno conocimiento estamos así, hermanita. Solamente yo quisiera pedirle por último, ¿no?, a concientizar a nuestros hermanos ganaderos. Es el momento de luchar en el esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos y pedir ayuda a nuestros hermanos autoridades originarios de Conamac, de Hachasuyo, y de muchas instituciones, ¿no?, que ahorita se me olvida, pedirle apoyo para que nos apoyen. Esta es la única empresa donde que nuestros hermanos originarios hicieron su propia empresa. Nosotros no lo queremos perder, es nuestro patrimonio de los hermanos ganaderos. No se puede ir en 29 empleados, que nosotros no las quebramos, vinieron ellos. Tenían 6 años para reclamar sus AFPs, tenía 6 años, ellos estuvieron de cerca cómo estaban manejando. Entonces, por lo cual ellos tienen conocimiento que nosotros no los quebramos, no lo hicimos nada, pero eso sí, queríamos enterarnos a fondo cómo estaba la empresa. Entonces ya lo sabemos y estamos a fondo, y por lo cual pedimos apoyo internacionalmente y nacionalmente, que nos colaboren a la familia ganadera, que es el último recurso que nosotros tenemos, el único patrimonio que tenemos. Nada más podía decirles. Muchas hermano. gracias, hermana. Hayay atata, hermana Julia, hermano Johnny, bienvenido, señane, unas cuantas palabras, por favor, para concluir, hermano. Ya, hermana, Buenas tardes. Waliki Cuyaca, yo vengo en representación de la Asociación de Ganaderos de Camélidos. Es el papá de Coproca, la asociación ha fundado su empresa. Entonces yo quisiera, hermana, tocar más lo positivo. Tenemos varios problemas, pero la idea de este directorio es que esta empresa no puede morir, porque con esta empresa va a morir mucha gente. Exacto. Va a tener un efecto. ¿Qué va a hacer con los productos? ¿Qué va a hacer con los productos? Porque esto beneficia a harta gente, harta familia de las áreas rurales donde vivimos, de los 3 departamentos, Oruro y La Paz y Cochabamba, más que todo. Ahora nuestra preocupación es, hermana, por medio de la radio, como es una radio de los aymaras, quiero dirigirme a los aymaras. Adelante, hermano, breve, por favor. Por este medio, hermanos aymaras de los 3 departamentos, quiero convocarles a defender esta empresa que ha costado mucho sacrificio de nuestros padres. Hoy es cuando esta empresa requiere el apoyo y la participación de todos. Vamos a sacar una convocatoria en estos días, vamos a hacer público por donde los medios. Queremos que todos participen de los 3 departamentos, vengan a defender la empresa de los ganaderos. Y además quiero hacer conocer también, del lado positivo, es que esta empresa, como puede vernos, estas chompitas producen, estas son nuestra producción de alpaca. Entonces son casi 32 años de Coproca que tiene calidad. Ni la empresa estatal Yacana ha podido igualar nuestros productos. Entonces es una empresa que en su momento ha estado en peligro por David Olivares y es gente que ha desfalcado. Los hemos logrado sacar a mucho esfuerzo. Nuestra gente ha dormido porque es su empresa. Por más que no gana dinero, pero la gente se siente orgullosa de esta empresa y por más que no reciba dinero, viene a defender esta empresa. Ahora nuestro último problema fuera de Catacora Olivares del desfalco, ahora son el sindicato. Exacto. Entonces pedimos también al Estado, a todas las instituciones gubernamentales puedan ayudar y coadyuvar a salvar. Quiero también agradecer por este medio al viceministro de Producción, que ha sido quien conoce bien de esta situación y nos ha estado apoyando, tanto jurídico y moralmente, el hermano viceministro de Producción. Y le hacemos llegar un gran saludo por este medio. Muchas gracias, hermano. Hermano Johnny, muchísimas gracias. Hermana Julia, hermanos que tienen que hermano Tomás, hermano René, hermano Oscar, muchísimas gracias por visitarnos. Hermano Kamata, acá señan, hermana, por favor, ya Bueno, hermanitas, hermanos ganaderos, yo quisiera complementar, ¿no?,
donde que nosotros ya tenemos una sentencia de la justicia indígena originaria de la JIOC, ¿no, hermanos? Donde que nos respalda, hermanos. Esta empresa no es de uno, la empresa es de 1.200 accionistas socios. Entonces, donde convocamos a todos nuestros hermanos que vengan a participar, a defender el patrimonio, hermanos. No es como que me denigran por las redes sociales. Todo están tergiversando. Eso es la gente de Olivares y también la gente de sindicato, que se unieron ya los dos para querernos despojar la empresa ganadera, hermanos. Seamos inteligentes y sabios como aymaras que somos y nos discerniremos y emprenderemos la lucha, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Julia, hermano Johnny.